A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un joven pastor de cabras que en la historia figura como uno de los hombres más reconocidos e importantes. Y aunque no se guarda ningún retrato suyo, dicen que era un rostro muy bello, trigueño, ojos negros, brillantes, de mirada amable e inteligente. Había quedado huérfano muy joven y de su adolescencia se conoce solo que viajaba por el Medio Oriente en caravanas comerciales. Siendo muy joven, entró a trabajar al servicio de Jadilla, una viuda muy rica, y lo hizo con tanto éxito que poco tiempo después se casó con ella. Aquel joven, el nuevo esposo de Jadilla, se llamaba Mahoma. Sí, Mahoma. Y estaba llamado a convertirse en el fundador del Islam, una religión que hoy profesan más de 1.000 millones de personas en el mundo. A lo largo de sus primeros 40 años, Mahoma tuvo contacto con distintas vertientes religiosas, en especial con las caravanas que cruzaban el desierto. Allí conoció de cerca a judíos y cristianos, pero rechazó de ellos su propósito de enriquecimiento y sus adoraciones a un Dios central y a otras divinidades. Y Mahoma quería ser monoteísta absoluto. Fue cuando, dice él, se le apareció el arcángel Gabriel para iluminarlo en su nuevo credo. Y no solo eso, Mahoma también enfrentó a la aristocracia de mercaderes árabes que iniciaron una persecución contra él y su familia. Eso llevó a Mahoma a huir a Medina. Ese viaje se conoce como la Égira y constituye el año 1 de la existencia del Islam. Tras una juventud casta y un matrimonio monógamo, Mahoma después vivió todos los placeres del amor con sus 14 esposas y sus muchas esclavas. Y hoy se le conoce como el creador del Islam, como el profeta, como el fundador de la religión de más crecimiento en el mundo actual. Y estaban haciendo un día como hoy, 20 de abril del año 570, una fecha sagrada para los 1.000 millones y más de musulmanes que en el mundo existen. Las principales noticias del día. Titulares. Ministro del Interior Juan Zapata cuestiona a los operadores de justicia sobre liberación de sospechosos. En casi 4 meses, la inseguridad le ha costado más de $2 millones a los sectores productivos. Municipio de Quito propone 3 soluciones ante los problemas de movilidad en Nayón. En tributación de hoy, exclusión del régimen RIMPE. En el segmento de opinión, el bullying. En política internacional, colusión. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Borrego, Roberto Aguilar. Aquí tienen sus infiltrados. Noticias del día. Ministro del Interior Juan Zapata cuestiona a los operadores de justicia sobre liberación de sospechosos. Juan Zapata, ministro del Interior, cuestionó este 20 de abril del 2023 a operadores de justicia que otorgan medidas judiciales y liberan a personas capturadas. El funcionario dijo que no hará más reclamos administrativos. El 19 de abril fueron liberados 4 de los 11 aprehendidos en Yaguachi. El 18 de abril son integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Águilas, según la Policía Nacional. Yo ya me cansé, señores, de poner denuncias desde el ministerio porque no llegamos a nada. Las situaciones siguen siendo las mismas, son papeles. No importa la sangre de policías. 17 fallecidos en este año, 75 en el año anterior. Para estos jueces no importa, expresó enérgico Zapata mientras azotaba una carpeta contra el escritorio. Emitió estas declaraciones durante una rueda de prensa desde el cuartel Modelo en Guayaquil. Calificó a las resoluciones judiciales como absurdas por no estar en sintonía con la seguridad que demanda el país. Eso provocó indignación en la policía. Dispuso no hacer más reclamos administrativos ni denuncias al Consejo de la Judicatura porque no surten efecto. Argumentó que en innumerables casos las Fuerzas Armadas, la policía, el SNAI y el Ministerio pusieron denuncias pero se repiten los mismos resultados. Hoy quiero que la ciudadanía
sea la que reclame formalmente a quienes no están garantizando su seguridad, exhortó. Las decisiones judiciales que favorecen a los antisociales generan impunidad y cuando son liberados amenazan a quienes operaron en los procedimientos de captura, sostuvo. Según el ministro del Interior, se requiere de reformas donde se establezca que los jueces y fiscales que actúen mal sean encarcelados. Además, estima que los operadores de justicia deberían ser llamados a la Asamblea Nacional para que rindan cuentas por los casos cuestionados. En casi 4 meses, la inseguridad le ha costado más de $2 millones a los sectores productivos. A poco de terminar el cuarto mes del año, las pérdidas por la inseguridad alarman a los diferentes sectores productivos del país, que este jueves 20 de abril se unieron a través de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, para exigir acciones concretas a las autoridades. Según los representantes de estos sectores, entre los que constan el bananero, platanero, pesquero, camaronero y cacaotero, el perjuicio económico se calcula en más de $2 millones hasta la fecha. Sin embargo, la preocupación de los representantes de estos sectores va más allá de las pérdidas económicas, pues aseguran que lo más alarmante son las personas heridas y fallecidas. Señalaron que casi 400 personas han resultado heridas y 14 han perdido la vida. Aseguraron que estas cifras son hasta 3 veces más que las registradas en el mismo periodo de 2022, sin contar con los casos que no se denuncian por temor a represalias. José Antonio Camposano, presidente del directorio de Cordex, enumeró los pedidos a las autoridades. Al Ejecutivo le piden la asignación de recursos a las autoridades de control para que éstas puedan realizar patrullajes permanentes a nivel terrestre y fluvial, el resguardo constante en las zonas georreferenciales consideradas de mayor incidencia delictiva, fortalecer el Departamento de Inteligencia de la Policía y que se sumen esfuerzos con las Fuerzas Armadas para contrarrestar casos de extorsión y secuestro, autorizar vía norma técnica el porte de armas de largo alcance para el uso de guardias de empresas de seguridad. La petición a la Asamblea Nacional es crear normativas para que se protejan a las víctimas, solicitudes a la función judicial, destituir a los jueces que dictan medidas sustitutivas a los delincuentes, la restitución y el reforzamiento del programa de víctimas y testigos. Municipio de Quito propone 3 soluciones ante los problemas de movilidad en Nayón. Para Daniel Anaguano, presidente de la Junta Parroquial de Nayón, el plantón organizado el pasado lunes 17 de abril del 2023 por moradores de la zona rindió frutos. Luego de haber cerrado el redondel del ciclista que conecta a Quito con el valle, por alrededor de 4 horas, representantes de la parroquia lograron reunirse con Giselle Paredes, secretaria de Movilidad de Quito y un asesor del alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas. Como parte de las acciones para mitigar esa problemática, el municipio de Quito emprendió 3 compromisos con la comunidad. Entre estos, un mayor acompañamiento de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para dinamizar la circulación en la zona. Otra de las soluciones es crear o establecer un carril exclusivo para el transporte público. De esta forma se busca que quienes se movilicen en estos medios no tengan que pasar por largas filas de tráfico para llegar o salir de sus domicilios. Por último, el municipio de Quito se comprometió a bajar los tiempos de espera del transporte público. De esta forma, si la frecuencia era de alrededor de 30 o 40 minutos entre cada unidad, el objetivo sería bajarlo a 15 o 20 minutos. Para Daniel Anaguano, estas soluciones pueden mitigar los problemas a corto plazo, pero se necesitan también proyectos y soluciones a largo plazo. Para él, estas propuestas pueden sonar un poco tibias. El presidente de la parroquia no descartó volver a las calles en plantones pacíficos en caso de que la comunidad así lo decida. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este jueves, Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, estuvo hablando acerca de la crisis de gobernabilidad y estabilidad que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Para poder analizar este tema, me parece que lo más importante que hay que entender es que este es un problema creado por los políticos que se les salió de las manos
y hoy los políticos quieren arreglar esto con remiendos, con pequeñas acciones, con temas que realmente a la ciudadanía lo único que hacen es aumentar la desconfianza en ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta crisis? Básicamente, 4 aspectos importantes. Veníamos ya de una crisis previa a la pandemia, que venía obviamente de que el Estado se quedó sin dinero ya para seguir inyectando y dejar de ser el motor de la economía, el motor del empleo, y luego vino la pandemia, lo cual hizo que se junten 2 factores socioeconómicos importantes. Luego de la pandemia, obviamente, ya vimos que la economía del Ecuador estaba realmente afectada y hay un tercer factor. El tercer factor es que luego del gobierno de Lenín Moreno llega Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso en su gestión logró algo que parece increíble. Comenzó con el 73% de buena imagen y está batiendo todos los récords registrados desde hace más de 20 años y cada año cae más o menos 30 puntos en aceptación nacional. Entonces, algo está haciendo el presidente que hace que la gente no perciba que está preocupado por solucionar los principales problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles son? Son clarísimos: la seguridad, el empleo, la lucha contra la pobreza. Entonces, acompañado esto con la gestión de la Asamblea Nacional, tenemos una crisis que es demasiado grave y por eso nosotros sostenemos desde el Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis que la mejor salida que tiene el Ecuador es la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque Ecuador tendría una nueva legitimidad social y política, dado un aspecto que es importante y creo que poca gente se da cuenta. La marca política del presidente de la República, la marca política del presidente de la Asamblea, la marca política de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional están liquidadas, están en índices técnicos que ya no tienen retorno. Vamos a poner un ejemplo en América Latina. Es conocido que en América Latina, cuando un presidente tiene un dígito de imagen y de credibilidad, estamos en un serio riesgo de golpe de Estado o de estallido social. El presidente ha llegado a índices que ya no tienen retorno técnicamente. El presidente de la Asamblea ha llegado a límites de imagen y de credibilidad que ya no tienen retorno. Es decir, nadie ha salido de esas cifras. Y solo para terminar, nosotros vemos que, por ejemplo, en Ecuador, presidentes han salido de su cargo con niveles de aceptación y de buena imagen de 25-30. Es decir, la situación es muy delicada. Por eso digo yo que más allá de analizar ideológicamente quién hace bien o quién hace mal las cosas, claro, creo que este es un problema que lo generan los políticos y lo paga la ciudadanía, porque la economía, la generación de empleo, el trabajo del gobierno, la protección social están prácticamente detenidas porque toda la energía del Estado, mi querida Vero, está enfocada en salvar un cargo del un lado y desde el otro. Por otro lado, también en Radio Sucesos, Carla Rosero, experta en seguridad, habló sobre la seguridad ciudadana en el país. Veamos la nota. Vivimos la peor crisis seguramente en la historia de seguridad o de inseguridad en el país. Como van las cifras, si no se hace algo radicalmente distinto a lo que se está haciendo, vamos a terminar con 6,000 muertos, 6,000 personas asesinadas. Fueron 4,000 personas asesinadas en 2022. Y como van las cosas, esto va a ser peor que el año pasado, que ya fue el más violento. Esta es una realidad que está ascendente. Realmente la delincuencia organizada, los GDOs, esta estructura narcotráfico internacional que se está posicionando a nivel de todas las instancias, y más allá de ello, la necesidad rápida de activación de procesos, planes y programas para contrarrestar. Pero Milton, yo creo que ya ha habido algunos pasos importantes esta semana que creo que sería importante comentar y cómo articular. Miren, la ciudadanía debe conocer cuáles son las amenazas reales, ¿no? Uno en prensa escucha los resultados de la ejecución de esas amenazas, pero ¿de dónde nacen? O sea, ¿cuáles son esas medidas de gestión para evitar? Mira, las amenazas de aquí son 5 reales. Tenemos que hablar ya de los GDO, grupos organizados delincuenciales, y que sin duda una buena medida, que ya lo vamos a conversar, es determinar que estos grupos pueden ser definidos como terroristas. Ya vamos por qué, en qué instancias es importante ese punto. 2, el negocio de drogas ilícitas, que no es nuevo, no es de ahora.
ha venido un camino, esta cadena de valor, porque como cualquier negocio se estructura a través de una cadena de valor, pues ya viene algunos años atrás. Estamos hablando del 2008, donde ya se generó ciertas estructuras, hasta el 2023. Lo que llamamos nosotros a nivel de análisis delictivo, las finanzas ilícitas, porque también tras el tema de los grupos organizados delincuenciales, también hay un tema ahí delicado. Finalmente, el tráfico de armas, municiones y explosivos, que es lo que estamos viviendo, por lo cual se han definido ciertas medidas, ciertos decretos. Y finalmente, la articulación de delitos frente a esto, que son las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y demás. Entonces, ese es el panorama de las amenazas, mi querido Milton, sobre los cuales obviamente hay una ejecución de medidas que te decía y que voy a comentar que son importantes. A ver, vamos por lo último, porque el 12 de mayo entran en vigencia reformas al Código Orgánico Integral Penal que tipifican la vacuna, la extorsión, que endurecen el terrorismo. Y a propósito del terrorismo, de lo primero que tú dijiste, el ministro de Gobierno lo escuché decir, a los GDOs hay que llamarlos terroristas. ¿Y de qué sirve? En la práctica, ¿qué cambia? Excelente. Mira, cuando tú tipificas a estos GDOs como grupos terroristas, y de hecho, para que la ciudadanía entienda, el artículo 366 del Código Integral Penal, que dice estrictamente, se considera como terrorista a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro vida, integridad física o libertad, ¿no es cierto?, de acción de los ciudadanos, que te permite tres cosas importantes. Primero, recuerda que corresponde analizar al COSEPE, no es simplemente la articulación y indicar que un grupo terrorista, así ha sido definido el GDO, sino que tiene que hacerlo el COSEPE. Ese trabajo está ahí. Segundo, al definir un grupo terrorista, tú estás activando o poniendo en activación a grupos de organizaciones especiales, los llamados, por ejemplo, los especiales GO, no sé si ustedes lo conocen, cuya función es articular de forma dura, drástica, de una forma articulada y competencias reales a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Es que evidentemente las Fuerzas Armadas no tienen esa libertad de articulación táctica operativa. Al definir terrorista, estés dando que toda la fuerza, su estructura fuerte, pueda combatir al crimen organizado. Ya, bueno, también, ¿no? O sea, eso es un punto importante. Yo quiero ver a militares marchando y haciendo operativos en la Prosperina, no en las Naciones Unidas. Correcto. A las 9 de la mañana. Exacto, exacto. Y más allá de ello, va más allá. Nosotros desde el frente que vemos que es el frente táctico operativo, pero también se articula a través de este pequeño paso que el COSEPE tiene una responsabilidad muy importante en estos días por definir, es que se articula temas de inteligencia mucho más marcados, una estructura de soporte financiero para que obviamente pueda las Fuerzas Armadas pues articularse de mejor manera. Y dos, mediante esta definición, tú vas articulando la segunda parte que es importante y que también lo dijo el ministro, que es el Ejecutivo y la Corte Nacional tienen que jugarse el segundo papel. ¿Qué pasa si se detiene lo que ha pasado? No se detiene a un cabecilla de estos GDO y sale inmediatamente. Entonces viene la segunda parte. No solo es definir que este grupo, obviamente delictivo por esta acción, puede ser llamado terrorista. Y obviamente articular todo lo que venga la fuerza y poder de la Fuerza Armada. Sino, la parte segunda, que sí se está articulando, me parece una buena medida, es fortalecer de alguna manera la protección del aparato judicial. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo Daniel Crespo. Él es analista político experto en relaciones internacionales para hablar sobre política exterior. ¿A dónde va el Ecuador? Veamos la nota. ¿Cómo ves tú estos dos primeros años de política exterior de Guillermo Lasso? Bueno, Fermín, como bien has mencionado, pues la Cancillería ha tenido en este tiempo, que un poquito menos de 2 años, pues 3 personeros a su cargo. Empezamos con el embajador Montalvo, canciller de carrera, una persona muy preparada, muy respetada dentro de la institución, que yo creo que de alguna manera lo que hizo fue preparar el terreno para la transición y para la llegada justamente de Juan Carlos Holguín. Yo recuerdo que en ese momento también tuvimos la oportunidad de conversar en una entrevista y hablábamos de que por un momento cuando se estaba estructurando lo que iba a ser el primer gabinete de Guillermo Lasso, ya sonaba el nombre de Juan Carlos Holguín. O sea, ya había un interés de que Juan Carlos Holguín en algún momento se encargue de esta cartera de Estado.
Yo creo que su prueba, digamos, la forma en que se lo fogueó para ello, fue justamente vincularlo a través de esto que fue la llamada diplomacia de las vacunas. Que visto en estos 2 años, aparentemente pues habría sido lo más exitoso que podemos presentar en política exterior. Más que nada por una visión pragmática. No se centró justamente en obtener las vacunas de un determinado país, sino que tratar de hablar en ese momento con Rusia, que con China, con los Estados Unidos, ¿no? Una suerte de pragmatismo muy saludable en ese sentido. El fortalecimiento también de algo que también había empezado ya en la época de Lenín Moreno, de lo que es digamos, pues de la institucionalidad, de la recuperada academia diplomática, y ese es el escenario, y esa aproximación también de los Estados Unidos, que como tú bien mencionas, ya venía desde atrás, y ese es el camino enrumbado encuentra Juan Carlos. Ahora, le tocó enfrentar también justamente una situación muy particular, que también creo que fue un punto alto, en torno al retorno de los ecuatorianos que se encontraban en Ucrania, especialmente estudiantes. Pero en otros ámbitos es donde podemos encontrar pues ya ciertos matices, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado justamente esta aproximación con los Estados Unidos? El cuestionamiento que hubo justamente a la ley de asociación, este proyecto a fines del año pasado pues se cayó ese acuerdo de asociación en la Asamblea Nacional, pero que de una forma unilateral los Estados Unidos lo ha recuperado, ¿no? Para mantener cierto esquema de cooperación, que cuando uno puede leer el articulado del texto de mención, se nota claramente que el principal interés es un intento de recuperar ese posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos, que de alguna manera se ha visto afectado por la presencia cada vez mayor de China. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Traigo novedades. Es importante que usted se vaya actualizando con las diferentes resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas. En el mes de febrero se emitió la resolución número 4 sobre el régimen RIMPE y en este mes de abril se emitió la resolución número 12 para generar algunos cambios a la resolución número 4, principalmente relacionado con el plazo para declarar ciertas actividades que fueron excluidas del régimen RIMPE, como por ejemplo el tema de los comisionistas. Se amplía el plazo para el mes de mayo, de acuerdo al 9º dígito del RUC, para declarar tanto el IVA como sus anexos transaccionales del 2022, pero además se adiciona enero, febrero y marzo, sin generar intereses y multas en este mes de mayo del 2023, de acuerdo al 9º dígito del RUC. También en esta resolución número 12, que modifica la resolución número 4, se incorpora la disposición transitoria segunda, porque en el mes de marzo, escúcheme por favor, el Servicio de Rentas Internas de oficio excluyó varias actividades que estaban consideradas como régimen RIMPE para estar bajo el concepto del régimen general y cumplir y estar alineadas con el artículo 97.4 de actividades excluidas del régimen. ¿Qué pasa si usted venía trabajando en estos meses iniciales del año como un régimen RIMPE? Pues va a tener que hacer sus declaraciones de IVA y sus ATS de manera mensual. Enero, febrero y marzo, usted va a tener que declarar de igual manera en este mes de mayo, de acuerdo al 9º dígito de su RUC, sin generar intereses y multas. Estos, en esencia, son los cambios fundamentales de esta resolución número 12 que le modifica a la resolución número 4 del régimen RIMPE. Solo le quiero recordar que en la mencionada resolución número 4 nos habla de una manera muy clara
de que es obligación de los sujetos pasivos es revisar el régimen impositivo que nos corresponde. Y la resolución habla de que tenemos que chequear nuestro RUC, que se encuentre claramente identificado nuestra actividad, ya que el régimen tributario pertenecemos para cumplir con estas obligaciones y derechos formales que tenemos. Es también importante recomendarles y recordarles que el SRI de oficio puede y lo va a hacer las actualizaciones y nos va a tocar pues someternos a las regulaciones y normativas de cada régimen impositivo. Es muy importante que usted se encuentre siempre actualizado. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana. Opinión. Un estudiante se quita la vida por bullying. Fue el titular de noticias que vimos en todos los medios de comunicación y redes sociales. Una joven de 16 años víctima de bullying y agresiones físicas por parte de estudiantes de su colegio. Y hoy nos preguntamos qué pasa y qué acciones están tomando el gobierno ante esto. Y es que los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales donde habitamos los seres humanos, y en ellos se produce una intensa y continua interacción con el contexto que nos rodea, es decir, con el espacio físico, biológico, con el ecosistema, la comunidad, la cultura y la sociedad en general. Y estos entornos se delimitan por fronteras físicas, unas personas con roles definidos y una estructura organizativa. Y estos entornos son parte de nosotros desde la primera infancia, en la escuela, en el colegio, y el primero sin duda y más importante para el desarrollo es la familia, y que es por supuesto el primer espacio donde socializamos, entendemos la realidad y recibimos estímulos que son determinantes en el futuro de cada individuo. Y estos centros educativos, como lo dijimos, son los espacios donde interactuamos con otras personas, entendemos que hay realidades diferentes al hogar y aprendemos otro tipo de habilidades y adquirimos conocimientos, siendo determinante para nuestro crecimiento personal, académico y por supuesto para los jóvenes hoy más que nunca. Y en sociología también se conoce a estos entornos educativos como las agencias de socialización, y son claves para relacionarnos como sociedad e interactuar con distintos actores, tanto públicos como privados. Estos entornos, sobre todo, deben ser seguros y libres de violencia. Y este caso no es aislado, amigos. Existen muchos estudiantes que son acosados, maltratados y muchas veces extorsionados en nuestro país. En el Ecuador, el 33% de estudiantes de entre 5 y 17 años ha sido agredido, y según el Ministerio de Educación son estas cifras. También tenemos otro dato, y es que 1 de cada 5 además sufren acoso escolar, y estas son cifras de UNICEF. Y así es como el pasado 11 de abril el gobierno lanzó el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sistema Educativo, el cual dice buscar la eliminación de la violencia física, psicológica y sexual, el acoso escolar, el embarazo adolescente y la paternidad temprana, el uso y consumo de drogas, los intentos autolíticos y el suicidio. Según este reporte, existen graves fallas en el sistema educativo y en la coordinación de con los órganos de justicia del país para detener el problema. Entonces, ¿será suficiente para erradicar el bullying en los centros educativos, en estos espacios que deberían ser seguros? ¿Qué pasará ahora con el hermano menor de la estudiante Joana, que también está siendo amenazado, y con los otros estudiantes que sufren hoy violencia por parte de sus grupos en estos entornos? ¿Qué acciones van a tomar los profesores y autoridades del colegio? ¿Qué medidas van a tomar la Fiscalía y la Policía para evitar otra tragedia? Cada estudiante merece una educación integral basada en valores, en medio del respeto. Un entorno seguro es aquel que cuenta con las condiciones humanas, materiales y sociales necesarias para promover el desarrollo integral de los niños y niñas, favoreciendo su salud física, mental, emocional y social, y a la vez es un lugar acogedor que debería promover identidades, encuentros culturales con la comunidad, haciendo
de nuestros niños, nuestros jóvenes, personas felices. Yo hago una invitación a académicos, a funcionarios del Estado, a organizaciones de la sociedad civil, a las familias, es decir, a toda la ciudadanía en general, a sumarse y a ser parte de la solución, por supuesto, a estar vigilantes. No más bullying y más jóvenes plenos y felices en nuestro país. Global Hoy con Alan Cate. Colusión. Se define a este término como la acción de coludir o pactar entre varias partes contra un tercero, obviamente en perjuicio de éste. En el derecho privado, esta figura constituye un delito. En el nebuloso espacio de las relaciones internacionales, sin embargo, este concepto llega al punto de ser asimilado con los sagrados objetivos nacionales, santificando bajo el mantra de que los países no tienen amigos sino intereses, una práctica que es delictiva en su naturaleza. Asistimos en este momento, cada día más claramente, al desarrollo a gran escala y con importantes recursos de un bien planificado proyecto de varios estados en contra de un orden internacional que ha buscado aplicar algunos principios básicos a esas relaciones entre las naciones que hasta 1945 se habían regido en lo esencial bajo la ley de la selva. El trauma de que la Segunda Guerra Mundial provocó en buena parte del planeta por la mortandad y destrucción que trajo consigo, revelando el lado más oscuro de las capacidades humanas, posibilitó crear un orden, con fallos y sesgos tal vez, que durante 75 años, desde su establecimiento, ha logrado evitar otro evento de la magnitud del ya sufrido, que de haberse producido, habría tenido unas consecuencias catastróficas, no solo para los países directamente involucrados, sino para el planeta entero, dadas las capacidades de destrucción que las armas nucleares tienen, como se pudo observar cuando se las usó en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra. Ese orden internacional, al menos idealmente, pretendió establecer ciertas reglas básicas en las relaciones estatales, como un principio de respeto a los tratados y acuerdos entre los países para evitar los revanchismos que tan instrumentales fueran para precipitar los conflictos por el nacionalismo exacerbado y manipulado que se extendió principalmente por Europa en los años previos al conflicto. También sería parte de esta nueva organización la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, que define esos derechos de los individuos y de la sociedad respecto de los poderes estatales y gubernamentales. Plasma y amplía los ideales de la Ilustración, buscando proteger y garantizar los básicos derechos de la persona que tan brutalmente fueran conculcados por el poder omnímodo de unos gobernantes devenidos casi en semidioses, con atribuciones de vida y muerte. Esta colusión, de manera expresa, pública y notoria, se ha manifestado en contra de ese ordenamiento, proponiendo, sin mayores definiciones, uno nuevo. La falta de estas, al dejar en un limbo impreciso cuáles serían los alcances y principios de este nuevo orden, obligan a escrutar con atención a quienes los proponen para establecer, por vía indirecta o por inferencia, la intencionalidad. Los abanderados del nuevo orden, China y Rusia,
adoptan un nombre que tiene un antiguo referente en el concepto nacionalsocialista, Neue Ordnung en alemán, que se estableció en 1933 con el ascenso de Hitler al poder, que establecía la superioridad racial como argumento para las aspiraciones de dominio mundial germánicas. Resulta una coincidencia ominosa la adopción de este nombre por las trágicas connotaciones que esa propuesta, racista y de un nacionalismo rabioso, trae a la memoria por el resultado de sus aplicaciones. Es inevitable asociar el actual y exacerbado nacionalismo radical ruso, que se ha puesto de manifiesto de la peor manera en la guerra que Rusia ha impuesto a Ucrania, a la que pretenden negar hasta su existencia y donde han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad sistemáticamente como política de Estado, al punto de implicar de manera directa a Putin y a una ministra de su gobierno con esa misma noción germánica de ese anterior nuevo orden. La declaración pública de uno de los apologistas de Putin y de la agresión a Ucrania, de ahogar en el río a los niños ucranianos o, mejor aún, quemarlos en sus chozas, habría enorgullecido sin duda a Himmler o a cualquiera de los verdugos del nazismo. ¿Será ese el nuevo orden que se plantea? Por el lado de China, su poderoso retorno al escenario internacional se ha dado también en medio de un nacionalismo cada vez más radical, enmarcado en una visión de resentimiento hacia el mundo occidental por lo que China denomina el siglo de la humillación, entre 1840 y 1940, durante el cual Europa le impuso a la China imperial por la fuerza de las armas la apertura de sus puertos y hasta la ocupación por 150 años de Hong Kong como base del poder naval británico en el Extremo Oriente. Ese resentimiento, que es muy evidente en la retórica adoptada por la Cancillería china y por su propio líder, deja muy en claro un deseo de revancha contra el mundo occidental por lo ocurrido hace 170 años. Es lamentable que se olvide, en cambio, de lo ocurrido mucho más recientemente, hace apenas 30 años, cuando, gracias a ese mismo mundo occidental al cual hoy denosta, pudo China, por las enormes inversiones de las empresas occidentales en capital y tecnología, salir del pozo al que la había precipitado su amado guía Mao Zedong, regresado hoy a los altares del partido, émulo y referente de Xi. También es ilustrativo observar quiénes son los estados que se alinean tras las banderas del nuevo orden. Destaca ciertamente Irán, una teocracia islámica represiva y autocrática anclada en un pasado fundamentalista. Está Corea del Norte, el reino ermitaño, regido con mano de hierro por el tercer monarca de la dinastía Kim, quien previsoramente está ya preparando a su hija para la sucesión. Están Nicaragua, Cuba y Venezuela, las dictaduras más connotadas del continente americano, y otros aspirantes más recientes, como El Salvador, cuyo líder despierta tanta pasión en la región como Putin en la señora Le Pen, en la AfD alemana o en Berlusconi. La Turquía de Erdogan presumiblemente estará encantada de participar en el desmantelamiento de ese detestable orden europeo que finalmente no le permitió integrarse a él. Y quién sabe si hasta Arabia Saudita, la de Bin Salman, muy resentido por la condena occidental por el asesinato de Khashoggi, otro que se olvida de que, sin la tecnología e inversiones que ese detestable mundo occidental
hiciera en el desierto arábigo, él estaría criando camellos y cabras. Visto así, el nuevo orden que se propone tiene inquietantes parecidos con el que hace casi 100 años se quiso establecer en el mundo. El orden de los dictadores, de los tiranos, de los autócratas, y la paz del silencio, de la mordaza y del cementerio. Muchas gracias. Editorial. Borrego, artículo de Rafael Ollarte, publicado en Diario El Expreso. Acá Borrego, en otras partes Foca, es el personaje favorito del común de los gobernantes iberoamericanos y de sus partidarios. Se le llama así pues se somete sumisamente o porque aplaude a rabiar toda decisión del gobernante solo porque él la toma sin ninguna consideración adicional a eso, sin permitirse manifestar disidencia alguna y además por estar dispuesto a denostar a quien se atreva a manifestar algo que suene a poner en duda la corrección de lo decidido. Adicionalmente, el Borrego, la Foca, negará sistemáticamente cualquier señalamiento que se haga respecto de su gobernante, rechazando no solo la crítica hacia él, sino defendiéndole a capa y espada de cualquier imputación que raspe a su líder. El borreguismo no es patrimonio del correísmo, aunque en esa década se manifestó no solo con fuerza repetida, sino con ejemplos tan extremos como aquel de la decisión sobre si se explotaba o no el Yasuní. La gente congregada en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, no esperaba que el presidente tomase la decisión que ellos querían, sino que esperaban la decisión para aplaudirla, tanto si iba por la explotación como si iba por la conservación del petróleo bajo tierra. Por supuesto, para el Borrego Foca cualquier crítica al gobierno es inaceptable y menos aún una imputación que será respondida con el tradicional e indefectible "no hay pruebas", o el no menos frecuente "si tiene pruebas, preséntelas", con todas sus graciosas variantes. Este fenómeno es seguido indefectiblemente por sectores de la prensa no oficial dedicada a defender el proyecto y denostar cualquier atisbo de oposición hasta el punto de caricaturizarla. Curiosamente, el borreguismo fue seguido luego por quienes fueron sus víctimas. Vetar la crítica al nuevo gobernante con el argumento de que eso ayuda al innombrable, cayendo en los mismos vicios que antes se criticaban. Lo que antes estaba mal, ahora está bien, y viceversa, siguiendo la tradición iberoamericana de no importa qué se hace, sino quién lo hace o contra quién. Es decir, el problema no será si te pisan, sino quién te pisa. A eso lo llamamos democracia o autoritarismo, dependiendo del color de la bandera que se defienda. Esa es nuestra valiente democracia, y esos son nuestros ciudadanos convertidos en focas o borregos. ¿Y usted qué es? Artículo de Rafael Ollarte, publicado en Diario El Expreso. Aquí tienen sus infiltrados. Roberto Aguilar, El Expreso. Ya es costumbre. Cuando de violencia política se trata, el país entero y la izquierda en particular mira para otro lado. Pero esta vez 3 militantes del movimiento guevarista han sido sentenciados a 16, 13 y 5 años de prisión por un crimen horrendo, el tráfico de personas. ¿Seguiremos hablando de infiltrados después de lo que se reveló con este caso? Quedó demostrado en tribunales que el movimiento guevarista Tierra y Libertad del Ecuador mantiene vínculos operativos con el grupo armado colombiano Segunda Marquetalia, una facción de disidentes de las FARC liderada por el famoso comandante Luciano Marín Andrango, alias Iván Márquez. Durante los diálogos de paz que tuvieron lugar entre 2002 y 2016, Iván Márquez fue jefe negociador de la guerrilla. Una primera etapa de los diálogos condujo al reconocimiento del derecho de los exguerrilleros a participar en la política, gracias a lo cual Iván Márquez se convirtió en senador de la República de Colombia. Una etapa posterior abordó el espinoso asunto de la participación de las FARC en el negocio del narcotráfico, ante lo cual Iván Márquez abandonó su cargo y volvió a la lucha armada. En otras palabras,
prefirió el narcotráfico al Senado colombiano, que paga bien, pero no tanto. Y a eso, al narcotráfico, se dedica la tal segunda Marquetalia, los amigos de nuestros guevaristas. Quedó demostrado en tribunales que los guevaristas ecuatorianos envían a sus bases a formarse en campamentos que la segunda Marquetalia opera en la frontera entre Colombia y la Narcorepública de Venezuela. Ahí reciben, además del consabido adoctrinamiento marxista-leninista, entrenamiento en guerrilla urbana, defensa personal y disciplina paramilitar. Ha quedado resuelto, al menos en parte, uno de los enigmas más famosos del Ecuador contemporáneo: la identidad de los infiltrados de Leonidas Issa. No es una casualidad que uno de los sentenciados, Carlos Carguachi, sea dirigente indígena y ex vicepresidente de la Ecuarunari. Quedó demostrado en tribunales que con la participación activa de Carguachi, hoy condenado a 13 años de prisión, los guevaristas ejercían su labor de reclutamiento en las zonas rurales de Cotopaxi, Chimborazo y la Amazonía. No era ciertamente un reclutamiento forzoso, como el que sí practican sus amigos narcos en Colombia, pero era un reclutamiento, quién sabe si peor, porque era engañoso. Quedó demostrado en tribunales que los guevaristas buscaban a los más pobres entre los pobres, personas humildísimas sin la educación suficiente para interpretar la retórica con que los embelezaban, y les pintaban becas de estudios en universidades de Argentina, oportunidades de superación económica y crecimiento personal. Una vez captados con mentiras, los mandaban a Medellín, desde donde los conducían a los campamentos de la segunda Marquetalia para ser formados como guerrilleros. Quedó demostrado en tribunales que los militantes del movimiento guevarista Tierra y Libertad son unos despreciables canallas. Sin embargo, no les faltan defensores, incluyendo la supuesta Organización de Derechos Humanos, que lleva por lo menos 3 años auspiciando la violencia política en el Ecuador, y una serie de intelectuales orgánicos y académicos izquierdistas de clase media, a quienes ha sorprendido hasta lo indecible el ver a los paupérrimos indígenas que fueron víctimas de este crimen de trata de personas alzarse contra sus agresores y denunciarlos. Simplemente no pueden creer que sean capaces de pensar y de actuar por cuenta propia. Y mientras unos pocos defienden a estos criminales que cayeron en prisión, el resto de la izquierda guarda cómplice silencio. Probablemente ya estén pensando en amnistiarlos para variar. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Familias de Uvalde piden aumentar edad mínima para comprar armas semiautomáticas. Por más de 8 horas esperaron familias de las víctimas del tiroteo en una escuela en Uvalde que dejó 21 personas muertas para testificar ante el Congreso de Texas. Tess no tuvo la opción de vida o muerte, pero usted como líder tiene la opción de definir cómo será recordada la vida de mi hija. ¿Habrá muerto en vano o su vida salvará a otro niño? No quiero que usted tenga que identificar el cuerpo de su hijo por cómo fue vestido ese día a la escuela. Sus pensamientos y oraciones son inútiles, a menos que hayan pensado y orado por una legislación que pueda ayudar a cambiar esto. Es solo una de esas heridas que mami no puede quitar con un beso. Un joven de 18 años compró de manera legal la AR-15 con la cual perpetró la masacre. Ahora buscan evitar incidentes similares con un proyecto de ley para aumentar a 21 años la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas. No habría podido comprar legalmente esa arma si este proyecto de ley hubiera sido legalizado. El proyecto, que aún está en la etapa de audiencias, ha sido refutado por quienes defienden el porte, argumentando que el problema no es el arma. El 62% de los asesinatos con armas de fuego son con armas de mano, solo el 4,4% son con fusiles. Nuestros militares tienen entre 18 y 20 años en su mayor parte, y si evitamos que entren al ejército a los 18 años, este país estaría en grandes problemas. Y sí, estos hombres y mujeres que luchan por su libertad están diciendo que son lo suficientemente maduros. Más de 50 personas se inscribieron para testificar en el proyecto de ley 2744 y se espera que haya nuevas audiencias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Suecia y Noruega acusan a Rusia de actos de espionaje en el Mar del Norte.
Los gobiernos de Suecia y Noruega permanecen en alerta ante posibles misiones de espionaje rusas en el Mar del Norte. Un documental emitido por las televisiones públicas nórdicas acusa a Rusia de recurrir a la recogida de datos y de estar preparando actos de sabotaje en la región. A la espera de entrar en la OTAN, Suecia se muestra preparada para lo que sea. Det här bekräftar det vi har vetat under lång tid, att Ryssland inte bara nu är ett akut hot mot Ukrainas säkerhet och fred och frihet, utan också är ett latent hot mot andra länder i vår närhet, inklusive oss själva. Och som sagt, det är inget nytt för oss, utan det är för detta vi dimensionerar den svenska försvarsmakten. Och sen så händer det ibland händelser som kräver att vi agerar tillbaka, men det kommer jag inte gå in på just nu. Desde el Kremlin, por supuesto, niegan las acusaciones de espionaje, con el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, recordando a su vez casos como el del Nord Stream, en los que asegura Rusia no tiene nada que ver. Эти средства массовой информации упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на северных потоках и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных terrorísticos actos de sabotaje. En septiembre del año pasado se registraban explosiones en los gasoductos Nord Stream, que en su día transportaban gas natural ruso a Europa. Aún no se han identificado a los responsables de un presunto sabotaje de cuya investigación Rusia quedó excluida. Estados Unidos envía más armamento a Ucrania para su esperada contraofensiva. Ucrania ultima su esperada contraofensiva a Rusia con más ayuda por parte de Estados Unidos. Volodymyr Zelensky se dejó ver este miércoles en la frontera con Polonia y Bielorrusia, donde estuvo supervisando las fortificaciones, barreras y sistemas de videovigilancia a distancia con las que el país se prepara para un posible ataque desde Bielorrusia. Desde Estados Unidos, donde los documentos secretos filtrados hablan de una contraofensiva ucraniana para finales de abril, la Casa Blanca anunciaba un nuevo paquete de munición de artillería. Zelensky insistió una vez más en que esta contraofensiva no es viable si no llega más armamento desde Occidente. На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Система ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнений будуть ще потужніші. Mientras tanto, y en vísperas de la cumbre de la OTAN del próximo mes de julio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, de visita en Suecia, hacía por su parte un llamamiento a Turquía y Hungría para que ratifiquen la solicitud de adhesión de Suecia a la OTAN. Austin insistió en la necesidad de una alianza más fuerte y una Europa más segura, alabando asimismo a las tropas suecas y sus capacidades. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos
para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.